Hola, en este video voy a hacer un circuito en el cual nosotros encendamos dos LEDs conectados en serie. Con un transistor lo vamos a encender. Lo que voy a hacer en este video es explicar cómo calcular la corriente, la resistencia de base adecuada para que este circuito esté en funcionamiento. También voy a hacer una simulación de qué pasa si la resistencia de base es la inadecuada. Por ejemplo, la resistencia de base es esa resistencia con la que nosotros limitamos la corriente de base. La corriente de base es la corriente que circula directo a la base. Entonces, para nosotros limitar esta corriente, la cual está en la flecha color verde, necesitamos una resistencia para adecuar la magnitud de esa corriente necesaria. Aquí vemos que esto es un transistor NPN. El símbolo del transistor NPN es este que está aquí. En el transistor NPN entra una pequeña corriente por la base, que es la que nos va a activar el transistor, y luego va a circular una corriente del colector hacia el emisor. Es decir, con una pequeña corriente de base nosotros podemos hacer funcionar, por ejemplo, LEDs, motores, relés, etc. Para eso necesitamos calcular la resistencia de base para poder elegir cuál es la corriente para poder hacer circular determinada corriente por la base. Vamos a ver aquí. Vemos que hay una fuente de alimentación de corriente directa de 9 voltios y vemos que hay una resistencia de base de 100 kilos, pero esta no es la que necesito. Es decir, es un ejemplo que yo puse nada más, pero ahorita vamos a calcular la resistencia de base adecuada. Voy a hacer una simulación. Este circuito no nos hace nada, o sea, no tiene ninguna carga conectada al colector. Es decir, las cargas se van a conectar al colector. Las cargas vienen siendo, por ejemplo, los motores, los LEDs, relés, focos, etc. Entonces la carga va a conectar al colector. Entonces, ¿qué pasa si yo le modifico la resistencia de base? Le pongo otro valor, le voy a poner 1 kilo. Fíjense lo que pasó con el transistor. Con este circuito vimos que explotó el transistor. ¿Y por qué explotó? Porque las corrientes del dispositivo están al máximo. Es decir, nosotros debemos saber que dependiendo la beta del transistor es lo que va a circular por aquí por el colector. En este ejemplo de este transistor tiene una beta de 200. Es decir, este tiene una beta de 200. O sea, ustedes cuando compran un transistor tienen que ver la hoja de especificaciones cuál es la beta que tiene. Entonces, ¿para qué va a servir la beta? Bueno, la beta lo que va a hacer es que nos va a aumentar lo que haya en la base. Por ejemplo, en este caso va a entrar una corriente en la base y por el colector va a circular una corriente 200 veces mayor que la que hay en la base, dependiendo de lo que haya en la base, ¿sí? Vamos a suponer que por IB, voy a poner algo muy grande, pero eso no es que sea así. Vamos a suponer que circula 1 ampere, entonces por IC tienen que circular 200 amperes. Es demasiado, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcular la resistencia de base según nuestra necesidad. Como vemos en este circuito no tenemos nada útil y entonces necesitamos aprovechar la corriente del colector para hacer circular algo, para hacer algo útil con ella. Vamos a poner elementos de carga. Voy aquí al simulador y aquí no sé qué. Bueno, cometí un error, eliminé algunas cosas y ya no puedo deshacer la operación. Bueno, vamos a poner la resistencia de la base. Fíjense, en este valor es muy pequeño, así que lo voy a modificar antes de que me explote, ¿no? Antes de que me explote. Entonces, y pues aquí voy a conectar los LEDs. Y van a estar en serie. Recuerden que la carga va conectada al colector para aprovechar la corriente de la carga. Bueno, recordamos que el transistor lo vamos a cambiar, se nos estropeó. Y observen que los LEDs se encendieron. Los LEDs vemos que están conectados en el colector. Voy a copiar este dibujo y lo voy a poner
en otro lado. A ver, vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí pues vemos que están los dos LEDs. ¿Cómo vamos a calcular nosotros la resistencia de base? Bueno, ¿qué pasa si yo modifico la resistencia de base? Vamos a ponerle un valor de 10 kilos. Observen lo que pasó, se estropeó el transistor. Bueno, se estropearon, más bien dicho, los dos LEDs. Se estropearon porque no es la resistencia de base adecuada. Entonces voy a volver a poner el valor, pero los LEDs ya están descompuestos, tenemos que cambiarlos. Entonces los voy a quitar y voy a reponerlos. Entonces ya, ahí están los LEDs con su resistencia de base, que son 100 kilos, pero esta no es la que le voy a dejar, la vamos a modificar. Entonces necesitamos encender los dos LEDs que están conectados en el colector. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos que saber que un diodo emisor de luz, a los cuales se le llaman LEDs, tienen más o menos un voltaje máximo de 2.5 voltios. Aquí estoy hablando de los LEDs. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es la corriente de estos LEDs? Entonces tienen una corriente más o menos la que requieren de 20 miliamperes. Vamos a ponerlo en amperes, 0.02 amperes, que es lo mismo que 20 miliamperes. Entonces tenemos que considerar estas dos características para hacer los cálculos en el circuito. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, como los LEDs están en serie, el voltaje máximo a soportar es la suma de esos dos voltajes. Es decir, el voltaje de los LEDs, el voltaje total de los LEDs, disculpen esto, la verdad, es 2.5 más 2.5. Entonces el voltaje total de los LEDs es igual a 5 voltios, porque están en serie. Recuerden que en serie bueno, aquí me voy a ir, esto lo voy a pegar acá. Bueno, están en serie, y como están en serie, se suman los voltajes, el voltaje se divide. Entonces de la fuente salen 9 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el transistor? Vamos a hacer la regulación teniendo en cuenta estas características. El transistor requiere 0.7 voltios aplicada a la base. Es decir, en la base debe de haber 0.7 voltios, es decir, entre base y emisor, que haya esa tensión para que trabaje el transistor. Ese transistor es el 2N3904. O sea, cada transistor tiene sus características. En tanto, sabemos que necesitamos 0.7 voltios para activar el transistor. Entonces lo voy a poner aquí, 0.7 voltios. Entonces, pues sabemos que la carga a manejar, que son los LEDs, la estamos poniendo en el colector. Entonces necesitamos que IC sea la que requieren los LEDs. Es decir, como los LEDs están conectados en el colector, vemos aquí que están conectados en el colector, necesitamos que IC sea lo que necesitan los LEDs. Y los LEDs necesitan 0.02 amperes. Por lo tanto, por IC necesita haber 0.02. Entonces vamos a poner aquí que IC tiene que ser igual a 20 miliamperes, es decir, 0.02 amperes. ¿Qué es lo que prosigue? La fuente puede entregar el voltaje requerido, que es 5 voltios. Necesitamos 5 voltios. 5 voltios para los dos LEDs. Entonces, me voy a ir acá a esta parte. Sabemos que para obtener la resistencia dividimos el voltaje entre la corriente. Sí, dividimos el voltaje entre la corriente. Entonces, para obtener la resistencia de base, que es esta, pues vamos a dividir el voltaje,
Pero el voltaje total, que es VCC, y VCC sabemos que es 12 voltios, menos el voltaje que requieren bueno, lo voy a poner acá un poquito más curioso. Entonces, RB es igual al voltaje total, que es 9 voltios, menos el voltaje entre base y emisor, que es 0.7 voltios, eso entre la IB, pero no sabemos cuánto vale IB. ¿Cuánto vale IB? Eso lo vamos a sacar con una sencilla fórmula, sabiendo que la beta es igual a IC entre IB, es decir, corriente del colector entre la corriente de base, ¿sí? Pero no sabemos cuánto vale IB. La corriente de base no sabemos cuánto vale. Por lo tanto, pero sí sé cuánto vale la beta. Beta vale 200, es las características que tiene ese transistor.